Mendieta, y cuando ¿no? habla del libro, también es furor, le decía eso en off. ¿Cómo le va, don Hugo Alconadamón? Buen día, muchísimas gracias por recibirme, es una alegría estar acá. Qué capo, sí, y has venido bastante, así que nos encanta que estés acá. Chicos, yo he hablado con Hugo varias veces, y hablé de topos también, y voy a hablar con él en Maipú. Es todo de ustedes, yo no quiero redundar. Lo tienen a mano, así que sáquenle el jugo. Yo tengo una tentación muy de coyuntura, no sé si Sarita quiere... Es imposible, es el hombre del momento. Claro. Esto no lo planificamos, pero nos cayó del cielo, Hugo Alconadamón. Sí. Pero la verdad es el que ha terminado confirmando y reconfirmando el escándalo de José Luis Espert. Claro. Porque la nota que publicó en el diario el jueves termina acelerando las declaraciones del propio presidente y termina acorralando a Espert para que anoche a última hora en un video termine de confirmar lo que escribió Hugo Alconadamón, confirmando que efectivamente recibió una transferencia de $200.000 a través del Banco de las Américas, el Bank of America, por parte de este persona, Federico Machado, que está acusado en Estados Unidos de fraude y de conspiración, de traficar drogas ilícitas y demás. Así que Hugo Alconadamón termina siendo el hombre del momento, más que José Luis Espert, creo. Que nos explique hasta dónde está Espert. A ver, lo que tenemos es el vínculo entre Fred Machado y José Luis Espert se conoce desde al menos 2021. Y a su vez los reproches a Espert vienen desde entonces, porque Fred Machado es señalado como narcotraficante por la justicia de los Estados Unidos, que le reclama a la Argentina su extradición. Desde entonces, Espert lo que siempre ha respondido es: yo con Machado estuve una sola vez, me prestó una vez el avión y un ratito una camioneta, pero yo no tengo vínculo con él. Y además, ya cuando él me prestó todo esto, en realidad lo que ocurría era, yo no sabía que él era narcotraficante. Luego, en los últimos 7 días, tenemos que un candidato opositor, Juan Grabois, planteó que había más que ese vínculo acotado camioneta-avioneta, sino que él había recibido $200.000. Pero no aportaba mucho más material, aportaba una suerte de PDF, pero no quedaba claro. Y es ahí donde nos pusimos en el diario durante una semana. Costó, pero fuimos trasegando teléfonos, fiscalías, abogados en los Estados Unidos, colegas. Y en definitiva, ayer lo que publicamos fue que documentación contable del Bank of America que fue incorporada a la investigación criminal que se desarrolla en los Estados Unidos contra Fred Machado y sus acólitos muestran que José Luis Espert recibió $200.000 en una transferencia bancaria, después con una serie de cositas, pero en definitiva recibió $200.000 de Fred Machado en febrero de 2020. Punto. Y esto está de manera oficial por documentos contables del Bank of America, que fue a su vez presentado como evidencia judicial, aprobada por la Corte Federal, discutida en juicio y evaluada por el jurado, que termina condenando a la socia de Fred Machado a 60 años de prisión por narcotráfico, lavado de activos, fraude y un par de delitos más, y requieren la extradición de Machado por esto. Cuando nosotros, antes de publicar, siempre consultamos a las personas sobre las cuales vamos a escribir, llamamos a Espert, llamamos al vocero, no quisieron contestar, nosotros publicamos 7 de la tarde, sobre el filo de la medianoche, Espert publica un video de 7 minutos en la cual él, por primera vez, después de 5 años, él admite que el vínculo era más profundo y admite que él cobró este dinero, pero era por, según él, un trabajo de asesoramiento profesional para una empresa de Machado llamada Minas del Pueblo, Sociedad Anónima, una minera, que es de Guatemala y que esto no tenía nada que ver con el tema electoral. Y cierro con este comentario. Nosotros ahora, mientras que estoy acá, arriba del avión, estuve escribiendo este texto. Nosotros vamos a publicar ahora que no hay ningún dato
oficial, contable, disponible en la justicia de los Estados Unidos que vincule la transferencia de $200.000 con Minas del Pueblo, Sociedad Anónima, o con un trabajo profesional de José Luis Ospert. Lo único que consta es una transferencia bancaria de Machado a través de una firma que se llama Wright Brothers, como vieron los hermanos Wright, la de los aviones, lo de los primeros vuelos de la historia. Claro. Wright Brothers Incorporated, no sé cuánto más, a José Luis Ospert. Punto. No consta que sea trabajo profesional, ni asesoría, nada. Esto, en términos políticos, en el momento en que estamos, ¿lo inhabilita judicialmente, lo inhabilita políticamente? ¿Qué tipo de compromiso tiene Ospert con estos elementos? En el sentido estricto legal, José Luis Ospert es hoy el candidato oficial por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para ir a la Cámara de Diputados de la Nación. Ya la lista está presentada, él es candidato, él será candidato, incluso si él renuncia hoy, dijera, me bajo, se terminó, las listas ya están, las boletas ya están impresas. O sea, que incluso él bajándose, el día que los bonaerenses vayamos a votar, la carita de Ospert va a estar. Y dicho eso, lo que sí le genera, ya no en términos jurídicos /electorales, sino en términos políticos, es un dolor de cabeza al gobierno, porque además incluso ya tenés un debate interno donde tenemos, por supuesto, contrapuntos entre Karina y Santiago Caputo, que no lo quieren a Ospert, y el presidente Javier Milei, que ha salido incluso anoche a defenderlo. Y por otro lado, ruidos externos del propio gobierno, que tenemos entonces hoy a la candidata por el oficialismo para la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, diciendo, aclará esto, porque nos estás hundiendo a todos y nos está llevando a todos a la derrota por tu culpa. O sea, esto lo que ha generado es, por un lado, una pérdida de iniciativa para el gobierno, una pérdida del control del relato, porque en vez de estar hablando de lo que quiere, está otra vez a la defensiva, y 3, en un lodazal del cual no sabe cómo salir. Claro. Pero te deja muy expuesto un debate largo y creo no resuelto, que es cómo se financia la política. Tal cual, ¿no? Exactamente. Exacto. Y me alegro que lo remarques, porque este es un problema constante de todos los equipos de campaña. Cada 2 años pasa todo esto. Ahora sale esta punta porque en la campaña se reflotan los trapos sucios, pero es el mecanismo natural con el que se financian todas las campañas electorales. Es que en realidad acá también tenemos que sincerar la situación. Las campañas electorales cuestan una fortuna. Con lo que te permite la justicia declarar, no llega ni a la esquina. A ver, para que quede clarito, vos querés ser candidato a presidente, necesitas recaudar $100 millones. Si no, no arranqué motores. Para candidato solo de la ciudad de La Plata, de donde yo soy habitante, que son 700.000 habitantes, si no tenés $1 millón, no arranqué motores. Clarito. Entonces, ¿qué te lleva a esto? Como vos después ante la justicia lo que podés declarar es la 10ª parte de eso, naturalmente empezás a andar por la banquina desde el día 1 de tu campaña. ¿Y esto qué ha llevado? Obviamente, por ejemplo, 2015, yo en su momento publiqué La raíz de todos los males, capítulo 1 era sobre esto. La campaña de Mauricio Macri declaró, me acuerdo en ese momento, 160 millones de pesos. Y el monto real era 1.764 millones de pesos. Lo sé porque vi el Excel. El candidato Daniel Scioli gastó más, 2.000 millones de pesos. Y había declarado menos de la 10ª parte. Ahora, claro, es tal el descalabro que si contás la verdad, van todos presos. Y cierro con esto. A ver, recordemos que en 2023 el actual presidente Javier Milei, yo soy el que reveló que junto con su equipo íntimo, Karina Milei, Carlos Kikuchi y otros, iban por el país vendiendo candidaturas. Entonces, vos querés ser candidato a diputado provincial, $10.000. Candidato a gobernador, $40.000. Candidato a concejal, $1.000. Y había que pagar, no en todos los casos, porque si vos eras alguien conocido, a ellos les convenía. Claro. Pero si vos venías como uno más, tenías que poner dinero para pagar tu lugar.
Esto fue verbalizado incluso por algunos de los que hablaron conmigo en distintos puntos del país, desde Neuquén, Entre Ríos, se armó despelote, y ahí es donde Javier Milei me Y todos bloquea. se rasgan las vestiduras por eso, pero en definitiva, a ver, parece una barbaridad, pero eso es más legítimo que pedirle dinero al narcotráfico. Bueno, ese Porque es otro de algún tema. lado la plata tiene que salir, si no Bueno, se pero- sincera de verdad la forma en que financias una campaña. Lo que yo le quería preguntar a Hugo, porque aparte vos, Hugo, tenés experiencia, porque publicás incluso, has estado afuera, publicás afuera, has publicado en el diario de Estados Unidos, en El País, etcétera. Yo me acuerdo cuando nos conocimos por primera vez, cuando nos conocimos acá, que vos traías uno de los libros tuyos de investigación que decías que más o menos el tamaño de lo que se habían robado era más o menos un PBI de la Argentina. Sí. La pregunta es, en base a tu experiencia continental, ¿esto pasa solo en la Argentina No. o es más o menos parecido en todos lados, por lo menos en Latinoamérica? A ver, no, tenés matices, colores, dinámicas, variaciones, ¿sí? En cada uno de los países, pero en todos los países se hace el chimichurri. A ver, Nicolás Sarkozy, por ejemplo, acaba de ser condenado en Sí, Francia tremendo. por el financiamiento Sí. de su campaña. Después tenemos problemas en múltiples países sobre cómo se financian. Tenés las características propias de la corrupción de cada país e incluso las características de la corrupción de cada gobierno. Ejemplo, te lo voy a dramatizar o simplificar. Durante el kirchnerismo lo que teníamos era una característica de corrupción más ligada a, por ejemplo, el diezmo, como hacía Carlos Menem, o incluso una derivada que era no quiero ya un dinero cash, sino equity, quiero una parte de la compañía. Entonces dame el 10%, 20%, 30% de la compañía. ¿Sí? Entonces vamos a ser socios. Esta fue una variante. Ya la variante durante el gobierno de Mauricio Macri era por el lado del insider trading, que era información privilegiada con la cual vos me dateás a mí que vas a hacer tal o cual operación, yo invierto un título de la deuda 3 días antes y ¡pum! Pegué una ganancia fenomenal. Desde eso hasta conflictos de interés y además operatoria mucho más compleja, por ejemplo con sociedades offshore, triangulaciones de dinero, criptomonedas y demás. Y ahora tenemos con el gobierno de Javier Milei una dinámica dual. Por un lado vos tenés lo más básico, que es el ir pidiendo porcentajes a los proveedores del Estado, como ha pasado en la Agencia Nacional de Discapacidad, y después tenés la dinámica de avanzada con, por ejemplo, criptomonedas, que es el caso Libra. Entonces, cada gobierno tiene como sus características particulares. Ahora, bueno, Hugo, pero quiero decir una cosa, más allá de eso que es la noticia actual, pero para mí también es noticia porque Hugo viene acá a presentar Topos, que recién decíamos, va por la 6ª edición, pero además ya estás trabajando para que vas a terminar en Netflix, en HBO, en Amazon, en Disney. Parece así porque acabamos de vender los derechos para hacer de Topos una película y un documental. ¿Qué es lo atractivo? Porque el mundo, vos lo decías la otra vez cuando hablamos acá en el programa de los sábados, está bien, los topos de los que habla Hugo Conama no es Sean Connery. Sean Connery al revés. Claro. El tipo se anda en el auto, está con la chica más linda. Los topos tienen que estar ocultos. No los tenés que ver. No es, Claro. no es James Bond. Pero igual son tramas muy atractivas la de los héroes. Desde que están, qué sé yo, de la Guerra Fría en adelante. Es muy atractivo ese mundo, Hugo, ¿no? Sí, y además lo potente que tiene esta historia es que es una historia real. Por eso. Y una de esas historias donde la realidad supera la ficción. Es una... Y actual, no solo real, es Claro, actual. exacto, porque esto estamos hablando de 12 espías rusos que vivieron entre nosotros entre 2009 y 2022, Claro. que fueron detenidos y protagonizaron el intercambio más grande de espías desde el final de la Guerra Fría al año pasado. Pero este es uno de esos casos de los que nosotros como periodistas profesionales nos pasa de vez en cuando, que cuando vos volvés a tu casa y se lo contás a tu pareja o se lo contás a tus amigos, te dicen, pero si no, Parece ficción. posta. Rebuscada. Entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, cuento, no, y acá el caso era que estos 2 espías además tuvieron chicos y el plan parece que los chicos iban a ser espías, la gente dice, dale, Hugo, aflojá. Y ahora Chicos en la resulta- escuela argentina, encima. No, el pibe, Danielito, yo puedo decir el nombre porque lo han verbalizado los padres, lo han expuesto los padres, si no, no podría. El pibe es zurdo, juega al fútbol, tiene vi video,
con la camiseta número 10 de la selección argentina. Messi dice atrás. Claro. Ese pibe de repente dice, nene, en realidad vos sos ruso. Y te vas a ir a Rusia. Claro, tremendo. Claro. No, porque los hijos no pueden, Claro. no le pueden decir la verdad a los hijos Claro. hasta que se descubre todo. Pero al mismo tiempo, claro, cuando yo en el libro puse una de las hipótesis de los investigadores es que en realidad el plan último de estos espías era que algún día sus propios hijos se conviertan en espías, y hubo un par de charlas donde la gente decía, el conada. Y ahora salió en Moscú una entrevista que le hicieron a la mamá espía. Además, es hasta bizarro decir mamá espía, papá espía, pero bueno. Y la mamá espía termina admitiendo el plan último es que algún día estos chicos fueran espías, porque además ya no tienen que simular que son de otro país, porque son de otro país, son argentinos. Qué bárbaro. Bueno, Claro. heredan el negocio familiar. Claro, es que esto es una operatoria, vamos a aclararlo para los oyentes, ¿no? Estamos hablando de una operatoria que es del Servicio de Espionaje Ruso para el Exterior, se llama el SBR, pero ese programa de espías ilegales funciona hace más de 100 años. Entonces, es hoy el SBR, que antes fue la KGB, que antes fue la NKVD, que antes fue la checa. Y es un programa en el cual ellos han ido aprendiendo de sus errores. Te doy un solo ejemplo. Cuando empezó este programa, estos espías eran solo espías varones que los mandaban al extranjero. Problema, ¿cuál era? Que eventualmente se enamoraban en el extranjero. Y te podía ocurrir un problema, que te dijeran, chao, me quedo a vivir acá. O dos, que después se pelearan con esa pareja y la pareja lo prendiera a fuego. Mi ex es espía. Claro, no manda frente. La típica, sí. Claro. Fase 2. Ok, no vamos a hacer eso, vamos a hacer algo distinto. Vamos a enviar a espías parejas. Ok, tráiganme al mejor varón con la mejor mujer. Mejor espía varón, mejor espía mujer. ¿Qué? The Americans, la serie norteamericana. Claro, ahora, eso se conocen ahí y lo mandas para afuera. Ventaja, que se van a potenciar entre sí, trabajan juntos, sinergia, que te lo. Riesgo, que se lleven a la patada. Claro, que no, Claro, que se Sí, divorcian. que no tenga Claro, química. ¿y qué terminaste? ¿Con qué? ¿Con Moscú de terapista de pareja? ¿Entendés? Si vengan ustedes dos estúpidos para acá. Entonces, fase 3. Ok, vamos a mandar a parejas de espías que sean realmente parejas. Y así tenés el caso de todos espías que vinieron a la Argentina. ¡Fum! La mandás. ¿Cuál es el riesgo? Que tengan pibes. Entonces, si tienen pibe, ¿qué hace con los chicos? ¿Les decís o no les decís? ¿A qué edad? A los 6 años le vas a decir, che, yo en realidad soy. ¿Y qué? Después el nene o la nena en el colegio dice, ¡hey, mi papá! Es espía. O sea, te mereces que por estúpido que te devuelvan a Moscú. Entonces, no se lo decís. ¿Qué se lo decís cuando son adolescentes? Y que entonces ese chico o chica con la crisis de la adolescencia se lo cuenta a su novio o novia de ese momento y termina No quiero. o no se lo decís nunca, o qué. Entonces, cada decisión moral que tienen que tomar es espantosa, porque están metidos en algo que es espantoso. Ahora, hay algo también que lo charlamos el otro día y vos lo ponés en tu libro. El trasfondo de los espías ha adquirido una importancia en Rusia porque Putin viene de ahí. Claro. Putin se siente un espía y para él los espías son Gardel, ¿entendés? Son héroes de Rusia. Exacto, porque además la traducción más literal de la palabra que usan los rusos para lo que nosotros denominamos espía, para ellos es explorador. Y entonces es hombres y mujeres de mi patria, salgan a explorar al mundo y cuéntenme qué encuentran. ¿Por qué? Porque eventualmente no es el espía en la dinámica de un boicot a una potencia enemiga sino que para ellos es, y si consigo datos sobre esta patente comercial o este Claro. secreto industrial, y entonces esta nueva metodología para, por ejemplo, desarrollar un hidrocarburo, ¡pum!, se lo manda a Moscú. ¿Cuánto vale eso? O, por ejemplo, soy un espía y consigo información sobre una nueva licitación que está a punto de lanzar el Estado colombiano y le dateo a Rusia, entonces una empresa rusa puede competir en esa licitación y la gana. ¿Cuánto vale eso? Y ni te digo cuando ya estás hablando de información sensible como si fuera durante una guerra. Claro. Los dos grandes espías rusos de todos los tiempos eran uno que vivía en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, lo datea a Moscú de que Japón no piense invadir Moscú por aquel lado durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le permite a Moscú no colocar tropas del Ejército Rojo de ese lado para mandarlas todas del otro lado para parar la amenaza nazi. ¿Cuánto vale esa información? Claro. ¿Entendés? Y el otro es un espía ruso que está en Alemania y lo datea a Stalin de que se viene la invasión alemana. Ujú. Entonces, esa información
cambian el curso de la historia, realmente. Exacto. O sea, Che, vos cuando mandás frente a los espías, digamos, les contás la historia con pelos y señales, ¿has tenido algún contacto con ellos o han intentado tener un contacto con vos para decir, che, Hugo, esto que decís, un bolazo, para corregirte incluso el libro, porque estás contando su vida? A ver, en el caso de estos espías, yo he intentado llegar a ellos de manera directa y les mandé correos electrónicos a 4 cuentas distintas y los llamé por teléfono, un par de teléfonos, nunca me contestaron. Mandé mensajes al SBR en varias ocasiones. La última ocasión, porque sigo insistiendo, fue esta semana que me dijeron muchas gracias, pero no vamos a hablar con usted. Y también a través de la embajada rusa en Buenos Aires, que me dijeron, a ver, Alconada, ¿qué necesita? Le digo, mire, habla con usted, habla con la embajada, habla con Moscú, habla con el que sea, pero que me dé la posición, mamá. Ya no estamos hablando de algo que está bajo discusión. Ya cuando Vladimir Putin los terminó recibiendo en el aeropuerto de Moscú, y ya está, entonces lo que necesito, dame con Putin o dame con el jefe de ellos, que es Narishkin, o dame con ellos mismos, pero déjame hablar con alguno. Y me clavaron el visto. Ahora, ¿No le da un poco de miedo, para decirlo de esta manera, todas estas investigaciones? Sí, no. El peor momento para nosotros es cuando estás desarrollando la investigación. Cuando ya la publicaste, la misma publicación te protege. Claro. Que si querés es como cuando desarrollamos con Germán de los Santos la investigación sobre narcotráfico en Rosario. Y nos terminamos reuniendo con narcotraficantes, con sicarios, con policías corruptos, con fiscales que estaban en la joda, senadores. Mientras que estás investigando, sí. Pero una vez que publicaste los mismos involucrados en la historia, desde los monos hasta el clan Alvarado y desde el senador Traferri hasta esos mismos son los que se encargan de que no te pase nada, pues se les llegan a romper la rodilla ahora y todos me van a mirar a mí. Claro. Entonces, Ahora, yo a los que más miedo le tengo no son ni a los políticos, ni a los narcos, ni a los empresarios. Es a la policía. mirá vos. La policía corrupta es la que te puede liberar a un pibito de una comisaría para que te limpien y después limpian al pibito. Qué dato. Ahora, Hugo, los espías rusos son como el ejemplo, patrón de los espías, por la Guerra Fría, The Americans son espías rusos. Ahora, ¿qué otros países se mueven en este nivel y con tanta intensidad, a la par de Rusia, digamos? Hay varios, y me alegro que lo remarques. ¿Por qué? Porque si no queda como que esto es en contra o solo Claro, de un sobre solo país, los sí, por rusos. eso. Y en realidad el sentido de esta investigación fue porque para mí fue una oportunidad de meterme en este mundo con un caso concreto, real, verificado, y empezar a tirar de la cuerda. Esto es como cuando vos estás en un jardín, levantás una piedra y podés en tiempo real sacar una foto de los bichos bolitas, la lombriz y todo, antes que se vuelvan a esconder. Claro. Te decís el momento en el cual vos decís, listo, voy a seguir esta lombriz, y te tirás de cabeza y empiezas a escarbar. De estos tipos de espía hay norteamericanos que, por ejemplo, usan un término que es el NCO, Non-Commissioned Officer. Sí. Que es, por ejemplo, hemos visto algunas películas, por ejemplo, había una, recuerdan, con Brad Pitt y Robert Redford, en la cual Brad Pitt hacía de supuesto fotógrafo que trabajaba por una ONG y se desplegaba en el Medio Oriente, mientras que estaba como supuesto fotógrafo, iba informando a los muchachos de la CIA. Desde eso hasta también lo utilizan los alemanes, los israelíes, los ingleses, los franceses, que tienen este tipo de espías que pueden ser negados por el gobierno de su país. A ver, vamos a explicarlo de un modo más sencillo. Vos tenés como dos grandes categorías de espías, ¿sí? Vos tenés los espías legales e ilegales. Son todos piratas, pero son distintos. Hasta el VIP. ¿Tengo freno? No, cerrá. Espías legales son los que salen al extranjero con su verdadero nombre, su verdadera nacionalidad y habitualmente con cobertura diplomática. Agregado de prensa, agregado comercial, agregado de lo que seas. Como tienen cobertura diplomática, si lo enganchás en offside, lo máximo que puede hacer el país que lo enganchó en offside es expulsarlo. Listo. El espía ilegal es el que viaja con otra identidad, otra nacionalidad, sin cobertura diplomática. Si lo agarras, va preso. Claro. Ahora vamos a decir, ¿y cuál es el beneficio? Que puede llegar mucho más lejos. Claro. El Poliablo nos dice otra serie que, claro, pero son otros espías, es Slow Horses. Ahí están los famosos espías ingleses, los del M15. Claro. Es que, a ver, ¿cuál es el sentido? Y un ejemplo de esto es, si vos sos israelí, ¿podés entrar hoy a Irán? No. Claro. Entonces,
Y lo mismo los iraníes dentro de Israel, y lo mismo con los cubanos en determinados puntos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo que haces es, por ejemplo, sos israelí, te vas a vivir a Colombia. Estudias en Colombia, trabajas en Colombia, vivís en Colombia, y empresa colombiana, esposa colombiana, chico colombiano, documento colombiano, pasaporte colombiano. Y ya te vas de Colombia, te vas para Irán como empresario cafetero. Y cafecito va, cafecito viene, qué rico el café, querés que exportemos café, te pones a espiar para Jerusalén. Claro. Y te vas del brazo de Shakira, aténdeme. Te corto, no por este programa, te están esperando en la tele. Vamos. Así que nos vemos esta tarde en Maipú. A las 7 de la tarde. Presentando Topos en el Marciano Cantero. Huguito, placerazo, querido. Gracias, un gusto. Hugo El Conadamón presenta Topos, miren qué lujito. Esta tarde en el Marciano Cantero de Maipú.